Grande es este misterio de la piedad. Si se destruyeran los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Porque con un solo sacrificio hizo perfecto para siempre a los santificados. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Fundados Y firmes en la fe, tenemos paz para con Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Si tienen sus Biblias, les invito a que puedan abrir sus Biblias en el Evangelio de Mateo, capítulo 25, para estar leyendo juntos a partir del verso 14. Y vamos a dar lectura y vamos a estar haciéndolo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, diciéndonos el Señor por medio de su santa y divina palabra. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. El que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 talentos ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue, cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuenta con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo, fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tiene, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también al que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro y ciegas como donde no sembraste, y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondió su señor y le dijo: siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y recojo donde no esparcí. Por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitarle pues el talento y darlo al que tiene 10 talentos, porque el que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene aún lo que tiene le será quitado. Y el siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará a los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Oramos al Señor. Padre, queremos agradecerte porque nos has concedido traer la lectura de las Sagradas Escrituras. Llegado el momento en que vamos a compartir la exposición de la misma, es el ruego en la oración que nos sea dado, Señor, la gracia,
Señor, para poder hablar con sencillez, de modo que el mensaje sea claro, comprensible, para oídos de todos, pero a la vez, Señor, sea contundente, rico en nutrientes, Señor, para fortalecer nuestro hombre interior y así poder alcanzar todo aquello para lo cual nos ha llamado, dándote agradecido por medio de Jesucristo, por quien todas estas cosas han sido hechas posibles y sin Él nada de todo esto hubiera sido posible. En el nombre de Jesús, amén. Hermanos queridos, podemos ver que la palabra de Dios dice que el reino de los cielos es semejante a esto. O sea que cuando el Señor Jesucristo se estaba refiriendo a esta parábola, estaba hablando al respecto de cómo era el reino de los cielos. Es como un hombre que yéndose lejos encargó todos sus bienes a sus siervos. Y a uno le confió 5, a otro le confió 2 y a otro le confió 1 talento. Lo cierto es que cuando nosotros miramos desde la perspectiva de Dios el corazón del hombre y miramos a los hombres, podemos ver que todos los hombres para Dios son iguales. En Dios no hay acepción de persona. Dios los encerró a todos bajo el pecado para poder hacer misericordia con todos. Entonces, ¿qué diferencia hay de un hombre con otro? ¿En qué se puede diferenciar delante de Dios un hombre con otro? Pues todos hemos pecado y hemos quedado destituidos de la gloria de Dios, y nuestra salvación es por medio de la fe en Jesucristo, y esto no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino que es por obra y mérito del Señor Jesucristo. Entonces, ¿por qué hay una diferencia en que a uno le entregó 5 talentos, a otro 2 talentos y a otro 1 talento? ¿Y por qué uno fue responsable, el que recibió más, con los 5 talentos, así el que recibió 2, y así el que recibió 1 no fue un siervo fiel? Cuando nosotros nos miramos de esta manera, en que no hay diferencia en unos con otros, podemos pensar, ¿por qué razón me ha confiado Dios lo que me ha confiado? Y este pensamiento le ha venido a este varón que le confiaron 5 talentos. Él se miraba en relación con los otros, que le habían dado 2 y que le habían dado 1, y decía, ¿por qué a mí me dio 5? ¿Qué diferencia tengo yo con el que le fue dado 2 y con el que le fue dado 1? La responsabilidad es muy grande y no hay diferencia entre mi persona y la persona del que recibió 2 y de la persona en que recibió 1. Pero la responsabilidad sigue siendo grande y yo no sé qué hacer ni cómo hacer para hacerme responsable de lo que recibí. Así que cuando él se miraba en relación con su prójimo, podía ver que era igual a su prójimo, pero que tenía una responsabilidad grande con lo que le había sido confiado. Así que, como no encontraba la respuesta en sí mismo, seguramente habrá ido a su señor que le confió los bienes. Y le dijo, Señor, ¿por qué tú me has confiado 5 bienes, 5 talentos, y a otro le has confiado 2 y a otro 1? ¿Qué esperas que yo haga con lo que tú me has confiado? ¿Y cómo puedo hacer para hacerme responsable de lo que tú me has dado? Y buscando en el Señor y buscando en aquel que le confió, tuvo la gracia para poder hacer multiplicar esos 5 talentos. De tal manera que los 5 talentos se convirtieron en 10. Ahora, cuando su prójimo, el que recibió 2, mirándose en relación con el que había recibido 5 y mirándose en relación con el que había recibido 1, también vino a él un pensamiento. Dijo, mi responsabilidad no es tan grande, pero es una responsabilidad en sí. Y yo tengo que hacer multiplicar estos talentos. Entonces, ¿cómo puedo hacer? Y él miraba que aquel que le había sido dado 5 talentos estaba negociando y estaba multiplicándolo. Entonces le vino a su corazón un pensamiento. Dijo, voy a preguntar a mi hermano cómo es que él puede multiplicar los talentos que recibió y así poder hallar gracia para poder negociar con estos 2 talentos. Así que este fue y le consultó a aquel que había recibido 5 talentos, que había recibido una gran responsabilidad y que no sabía qué hacer con esa responsabilidad, pero obtuvo de su Señor la gracia para multiplicar esos 5 talentos. Entonces, aunque este no había recibido tan grande responsabilidad,
pero podía ver en su compañero que tenía una gran responsabilidad de 5 talentos, que estaba negociando y los estaba multiplicando. Entonces fue hasta su compañero y le dijo, mira, tú has recibido una responsabilidad mayor que la mía, pero veo que tú estás haciendo bien con tus negocios y que te está yendo bien, que estás creciendo, que estás multiplicando los bienes. Entonces enséñame la manera en que tú lo haces. Entonces pudo compartir con él la gracia de su Señor. Le dijo, mira, cuando yo recibí los 5 talentos, yo también sentí un gran peso de responsabilidad. Que mi responsabilidad era muy grande, porque se me había confiado 5 talentos. Pero yo no me diferencio en nada de tu persona, ni de la persona del que recibió un talento. Así que como tenía una gran responsabilidad y no sabía cómo salir adelante, fui al Señor que me confió los bienes y le pregunté a Él qué era lo que Él esperaba de mí y cómo podía ser yo para poder ser fiel con lo que se me había confiado. Y Él me dio su gracia y me compartió de cómo poder salir adelante. Así que esto es lo que yo aprendí de mi Señor y te lo comparto a ti. Y así le compartió el que había recibido 2 talentos, el que venía multiplicando los 5, que estaba negociando, le compartió la gracia que había recibido de su Señor. Y que había recibido 2 talentos, aprendiendo de su hermano, aprendiendo de su prójimo, cómo había recibido la gracia de su Señor, pudo salir adelante. Pero luego vemos que hay una tercera persona, la que había recibido tan solo 1 talento. Pero él no pensó él pensó que en sus hermanos. Él no pensó en que sus hermanos habían recibido 5 y que el otro había recibido 2. No miró para ese lado, sino que miró para sí mismo. Y dijo, tengo una gran responsabilidad. Y entonces, ya sé qué voy a hacer. Mi Señor es un Señor severo que recoge donde no siembra, donde no fue esparcido, Él siembra también. Y donde no se sembró, ahí también recoge. Entonces ya sé qué voy a hacer. Y confiando en sí mismo fue y escondió el talento. Pero un día llegó su Señor, y al que había negociado los 5 talentos lo llamó y le dijo, ¿qué has hecho con los 5 talentos? Aquí tienes, Señor, como tú me has dicho que yo negociara, y la dirección que yo recibí de ti, así hice y convertí estos 5 talentos en 10 talentos. Y luego le dijo, bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Y el que había recibido 2 talentos también lo llamó. Y le dijo, ¿qué has hecho con tus 2 talentos? Mira, cuando yo recibí los 2 talentos, sentí que era una gran responsabilidad. Pero viendo a mi hermano que había hallado gracia y que estaba negociando y que le iba bien, le pregunté a él, le consulté a él, y él me compartió la gracia que tú le diste. Así que como él hizo, también hice yo. Y aquí tienes 2 talentos y 2 talentos más. Bien, buen siervo y fiel. Sobre lo poco has sido fiel, sobre lo mucho te pondré. Y llamó al tercero. Y le dijo, yo sabía que tú eras un hombre severo, que sembrabas donde nadie había esparcido y recogías donde nadie había sembrado. Entonces tuve miedo y fui y escondí el talento en tierra. Le dijo, mal siervo, por tus palabras te juzgo. Si sabías que sembraba donde nadie había esparcido y recogía donde nadie había sembrado, ¿no debías haber dado tu dinero a los banqueros? Y así yo cuando volviera tendría las ganancias. Le dijo, quitártele lo que tiene y darle al que más tiene. ¿Qué es lo que nos enseña entonces esta parábola? Que entre los hombres no hay diferencia delante de Dios. Somos todos iguales. Pero hay algunos que salen adelante. ¿Por qué salen adelante? Hay algunos que salen adelante porque cuando entienden que todos somos iguales delante de Dios y que por sí mismos no pueden salir adelante y buscan la guía y buscan la dirección de Dios, Dios aconseja para sus vidas y les ayuda a poder salir adelante. Así también hay personas que entienden la responsabilidad que tienen y no saben cómo salir adelante, pero siempre encuentran a un hermano que los preside, a un hermano que va delante de ellos y que ha aprendido del Señor. Entonces, siendo humilde, aprenden de otros para cómo salir adelante en la vida cristiana y se dejan enseñar y son enseñables para aprender de otros.
Pero hay otros que confían solamente en sí mismos. No confían ni en Dios ni confían en su prójimo. Y siempre se apoyan en sus propias ideas y en sus propios pensamientos. Entonces les viene una idea o les viene un pensamiento y ellos llevan adelante lo que a ellos les parece. Y así viven conforme a los dictámenes de su corazón y nunca logran salir adelante en la vida de la fe. ¿Por qué? Porque la vida de la fe consiste ¿en qué? En que vivamos por la palabra de Dios. La vida de la fe consiste en que nos apoyemos no en nuestro razonamiento, porque nuestro razonamiento no va a ir acompañado con el pensamiento de Dios, porque los caminos de Dios son más altos que nuestros caminos, así como los pensamientos de Dios son más altos que nuestros pensamientos. Entonces, si queremos salir adelante en la vida de la fe, no podemos apoyarnos en nuestros propios razonamientos, y tenemos que confiar en Dios, y tenemos que ir adelante, pero por la dirección y por la palabra de Dios. Ahora alguien puede decir, yo no entiendo la vida de la fe y no sé cómo salir adelante. Pero puede haber hermanos y puede haber hermanas que le presiden, que han tenido progreso en la vida cristiana, que han salido adelante. Entonces puede ser dócil y aprender de ellos, dejarse enseñar, dejarse guiar. Pero el que se apoya solamente en sus propias ideas, en sus propios razonamientos, nunca va a salir adelante en la vida de la fe, sino que va a quedar estancado. Esto es lo que nos enseña esta parábola. No se trata de cuántos se nos confiaron, ni que haya diferencia en unos con otros, porque delante de Dios no hay diferencia, todos somos iguales. No es que uno tiene mayor capacidad que otro. Todos somos iguales, todos nos hicimos infructuosos, todos somos delante de Dios, somos lo mismo. Todos nuestros caminos son de perversidad, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, no hay quien busque a Dios. Entonces, ¿cuál es la diferencia? El que confía en el Señor va a ser fiel en lo que le fue confiado y le va a ser dado más. Pero el que confía en sí mismo, aún lo que tiene y lo que cree haber alcanzado, lo terminará perdiendo. ¿Por qué? Porque en el camino de la fe, en la vida de la fe, nunca se va a poder salir adelante por el propio razonamiento. Por eso es que tanta gente ha desertado de la iglesia, ha desertado del camino de la fe. ¿Por qué? Porque solamente se han apoyado en sus propios argumentos, en sus propias ideas y en sus propios pensamientos de lo que es Dios. Y no se han dejado enseñar por otros, ni han sido suficientemente humildes para buscar la guía y la dirección del Señor para resolver todo asunto y toda decisión. Pero esta palabra viene para enseñarnos, para exhortarnos y para que no seamos negligentes, sino que seamos siervos fieles. ¿Quiénes son los que son fieles? Los que no se apoyan en su propio razonamiento, sino que se apoyan en Dios, siguiendo su guía y su dirección que nos es dada por medio del Espíritu Santo. Oremos al Señor. Padre, queremos darte gracias por tu palabra, al llegar a nosotros en esta hora para alumbrarnos los ojos del entendimiento, en que no hay diferencia entre unos y otros. Todos nos hicimos inútiles, no hay quien busque a Dios, no hay ni siquiera uno, no hay uno que haga lo bueno. Pero la diferencia, Señor, la vemos entre quienes, entre los que viven por tu palabra, entre los que son enseñados y enseñables, Señor, y entre aquellos que solamente siguen los dictámenes de su corazón, siguen sus propios razonamientos y siguen en sus propias ideas. Y podemos ver que estos no van a poder tener progreso en la vida de la fe, Señor. En la vida de la fe, solo por tu palabra y siguiendo la guía y la dirección de tu Espíritu Santo, y siendo enseñados y enseñables, es que vamos a poder salir adelante. Te damos gracias por tu palabra que nos instruye para cómo poder vivir esta vida cristiana. En el nombre de Jesús, amén. Le animamos a que consiga una Biblia, porque en ella encuentra la mente de Dios, el estado del hombre, el camino de salvación, la muerte de los pecadores y la felicidad de los creyentes. Sus doctrinas son santas, sus mandamientos son obligatorios, sus historias son verdad y sus decisiones inalterables. Léala para ser sabio, crea en ella para ser salvo y póngala en práctica para ser santo.
Ella contiene luz para guiarle, alimento para reforzarle y consuelo para alentarle. La Biblia es el mapa del viajero, el bastón del peregrino, la brújula del piloto, la espada del soldado y la carta del cristiano. Le animamos a que consiga una Biblia,